Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Seguimos pues teniendo ese acercamiento pastoral con las almas que el Señor me ha permitido pastorear con la familia de Puerta de Restauración. Y en esta noche quisiera que oráramos para pedirle a nuestro buen Dios que nos bendiga con su presencia, pero que también mande la buena palabra para que nos fortalezca y para que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche. Vengo dándote gracias por cada familia que me has permitido pastorear, Señor. Vengo dándote gracias por ese rebaño hermoso, por ese pueblo precioso, Padre. Y hoy pido, Señor, que venga tu buena palabra en esta noche de enseñanza, Señor, para nuestras vidas, para ser fortalecidos, para ser edificados, para ser bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo pido la unción que viene de lo alto, pido la bendición en el nombre poderoso de Jesús y tu buena palabra, Padre, bajo la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral que nos cubre. En el nombre de Jesús, con acción de gracias, Señor. Amén y amén. Quiero poder compartir con usted en esta noche en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. La versión Serafín Abusejo dice: he buscado entre ellos a alguien que levante un muro y esté firme en la brecha delante de mí en favor del país para que yo no lo destruya, pero no lo he encontrado. Note que nosotros en este tiempo estamos viviendo obviamente momentos hermosos de parte del Señor para la iglesia, pero también como país estamos en una situación difícil, pero gracias a Dios el Señor ha levantado su mano de poder a favor nuestro. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios debemos de buscar el pronto socorro, el pronto auxilio, para que el Señor se fortalezca en nosotros y también nosotros poder levantarnos a favor de nuestro país, a favor de nuestros hermanos, para orar, para clamar y pedirle al Señor que nos ayude. Romanos capítulo número 8 y verso 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Definitivamente, hermano, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje cada día de parte del Señor a través de su palabra. Pero su Espíritu Santo, que es nuestro consolador, el que nos enseña, el que nos guía, Él intercede por nosotros. Él lleva a través de sus gemidos nuestras peticiones, nuestro clamor al Padre, y Jesucristo, que está a la diestra de Él, intercede también por nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejarnos enseñar por el Espíritu Santo para que podamos ser llenos y alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros. La oración es vital en nuestra vida y en tiempos difíciles como los que se están viviendo ya, debemos de buscar la oración, debemos de buscar la comunión con el Señor en nuestras casas, juntos como familia, pedirle al Señor misericordia, elevar acción de gracia, levantar manos santas, suplicarle al Señor el pronto auxilio, pero también la llenura de su Santo Espíritu, que venga el gozo, que venga la alegría de parte del Señor para nosotros. ¿Por qué refugiarnos y fortalecernos en la oración? Efesios capítulo número 5 y versículo 15 dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Note el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, a nivel espiritual, nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tiempo de comunión, tiempo de búsqueda, mientras el Señor pueda ser hallado. Proverbios capítulo número 14 y versículo 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Nosotros hemos recibido de parte del Señor la sabiduría que viene de lo alto. Su Santo Espíritu ha derramado en nosotros su amor, su gracia,
su bondad, su misericordia, y por lo tanto hay sabiduría en nosotros para que nosotros tengamos la capacidad de poder discernir, de poder darnos cuenta y para poder apartarnos del mal. Ahora, tenemos que entender que la maldad crece y cada día va a crecer más, y esto va a llevar a que muchos, por descuido quizá, van a permitir que la maldad enfríe su corazón y como consecuencia el poder apartarse del Señor. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la maldad enfría el corazón no solamente de los hombres que no tienen a Cristo, sino que también aquellos que ya tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, este tiempo en el cual estamos nosotros viviendo, tenemos que buscar el rostro de nuestro Señor. Tenemos que bendecir su nombre, tenemos que pedirle que nos ayude, que nos auxilie. Si usted está en aflicción, si usted está en angustia, está desesperado, refúgiese en el Señor. Él es nuestra roca. La Biblia dice que a Él correrá el justo. Pero cuando Él dice: he buscado a alguien que se levante, que se pare en la brecha, que levante un muro a favor de este pueblo. Pues yo quiero, con la ayuda del Señor, poderle platicar en esta noche acerca del muro de la oración. ¿Cómo lo podemos levantar? ¿Para qué nos va a servir? Es un medio poderoso, la oración es un medio poderoso que el Señor nos dejó. Recuérdense que el Señor Jesucristo nos dijo o nos deja ver en su palabra: hasta hoy ustedes no han pedido nada al Padre en mi nombre. Orad y velad, estad atentos para que el Señor nos auxilie. Es un medio poderoso, es resistente y nosotros nos podemos refugiar en él. Dios quiere tener hijos e hijas poderosos en oración. Ahora, hay algo importante, hay un elemento importante en la oración: la santidad para levantar el muro de oración. La primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8 dice: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. En todo lugar, tú que estás en tu casa o quizás estás en tu trabajo, pero en un momento quizá que tengas libre en tu trabajo, quizá por la refacción, puedas orar un momento y pedirle al Señor misericordia. Pero nota la importancia, tienen que ser manos santas. Debemos de permitirle al Señor, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, que nos limpie, que quite la ira, que quite la discusión, que quite la contienda de nosotros. Tenemos que alcanzar el ser hombres y mujeres de paz, hombres que podamos trasladar la luz del Señor, la santidad, hombres que tengamos una palabra de vida, de salvación y de esperanza para miles que hoy quizá están desfalleciendo o están muriendo, se están perdiendo. Necesitamos entonces refugiarnos, levantar ese muro y aprender por la palabra a pararnos en la brecha. Ahora, ¿qué pasa cuando ese muro de oración es levantado? ¿Qué cosas vamos a poder ver nosotros? Habacuc capítulo 3 y versículo 1 dice: oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Usted y yo somos obra de Él. Usted y yo estamos en un proceso. La Escritura dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Pero necesitamos ese avivamiento que viene de adentro hacia afuera. Necesitamos que la palabra que hemos recibido en nuestro corazón pueda brotar como un manantial de vida para que pueda alcanzar a muchos.
que verdaderamente se vea Cristo en nosotros, que verdaderamente en nosotros haya vida, que nuestro rostro pueda reflejar la vida de Cristo, que haya paz, que haya alegría, que aún en medio de dificultades o situaciones adversas seamos hombres y mujeres con carácter de parte de Dios, templado, con un carácter que Dios ha formado en nosotros para poder tomar decisiones correctas, con madurez, sabiendo que Dios está con nosotros, pidiéndole al Señor que tenga compasión, que tenga misericordia de nosotros. Tú tienes dones, tú tienes talentos, tus hijos, tu cónyuge, los que viven en tu casa. Hay que habilitarlos, hay que orar, hay que clamar, que se oiga nuestro clamor allá en el cielo, que pueda subir como un olor grato para poder agradar el corazón del Señor y para poder tener respuesta. Él nos oye por su misericordia, por su bondad. El Señor nos escucha. Llega nuestra oración, el Espíritu Santo está gimiendo a favor nuestro. Jesús le está diciendo a nuestro Padre: ten misericordia de ellos. Y si Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros tenemos que trasladar esa misericordia primeramente a los nuestros y después a los que estén a nuestro alcance. Tenemos que dar a conocer la misericordia de Dios. Tenemos que dar a conocer al misericordioso, a nuestro amado Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero al ir levantando la oración cada día y hacernos poderosos en la oración, ese muro se fortalece. Y una de las cosas que fortalece es la unidad. Santiago 5:16 dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración, hermano, es una herramienta que Dios nos ha dejado. Y si nos unimos como hijos de Dios, si clamamos, si logramos primeramente la unidad a nivel de nuestra familia, que el Señor se apiade de nosotros, tenga misericordia de nuestra familia, va a haber sanidades, no solamente de enfermedades físicas, sino sanidades del alma, sanidades que quizás están arraigadas o dolores que hay arraigados en el corazón, en la vida de los nuestros. Esta sanidad que habla no solamente es del cuerpo, sino va al alma, va al espíritu. Que usted se pueda levantar y estar clamando y ir a orar, qué sé yo, por uno de los suyos. O cuando la Biblia dice que hay que llamar a los ancianos por si alguien está enfermo, para que vayan, para que lo unjan, porque la oración es eficaz. La oración nos une. La oración en el nombre poderoso de Jesús llega al Padre y obtenemos respuesta. Ese muro se va fortaleciendo, ese muro va creciendo, pero tenemos que meternos con el Señor, tenemos que suplicarle al Espíritu Santo que nos llene, porque muchas veces, hermano, y nos ha pasado, y me ha pasado a mí también, que simplemente hacemos repeticiones de oraciones, pero tenemos que avanzar, tenemos que creerle al Señor, tenemos que dejar que la palabra pueda crecer en nosotros. Recuérdese que la suma de su palabra en nosotros da a conocer cada día la verdad del Señor, que es poderosa. Ese muro de oración en nuestra vida atrae no solamente el amor de Dios, no solamente la unidad de parte de Dios, no solamente la sanidad de parte del Señor, que la necesitamos. Mire usted cómo está el mundo ahorita, de alguna manera paralizado por esta situación que se está dando de este virus. Sin embargo, en todo esto, Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos para su iglesia. Dios tiene propósitos para nosotros. Hay que preguntarle al Señor cuál es el propósito que Él tiene
para cada uno de nosotros y poder alcanzarlo, poder transmitirlo, poder ayudarnos unos a otros, poder compartirlo para que nos levantemos y podamos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Fíjese que en Hechos capítulo 28 y versículo 8 dice: y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Hay que presentar manos santas, manos limpias. Hay que pedirle al Señor que habilite los dones en nosotros. El don de sanidad, para que cuando nos toque orar, hermano, lo hagamos con fe, lo hagamos con convicción, porque hemos sido fortalecidos. Hay un muro de oración en nosotros que nos ha fortalecido y nos ha habilitado para poder llevar la sanidad al espíritu, al alma y al cuerpo, en el nombre de Jesús. Pero esa oración también atrae la justicia de Dios. El justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Y nos está tocando ver cosas, oír cosas y vivir cosas. Pero el justo, el que ha sido justificado por el Señor, hermano, está siendo protegido por Él. Lucas capítulo 18 y versículo 1 dice: y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Quiero detenerme en esto. Orar en todo tiempo y no desfallecer. Orar con acción de gracias, dándole gracias al Señor por el don de la vida, dándole gracias al Señor porque nos permite un día más de vida, pero en todo momento. Y note algo: no desfallecer, porque el que nos sostiene es el Señor. Diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y no se cansó, esta mujer no se cansó, siempre se presentaba. Y así debemos de ser nosotros en la oración, buscando el oportuno socorro, pidiéndole al Señor que nos escuche, pidiéndole al Señor que nos mire con ojos de misericordia. Dice el versículo 4: por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Esto lo dijo este rey, que no creía en Dios y que no respetaba a hombre alguno. Pero note lo que él dice al final: que me agote la paciencia. Pero nuestro Dios no es así. Dios nos tiene paciencia, Dios nos escucha, Dios nos entiende, Dios nos comprende. Por eso es importante la oración. Y note que en este tiempo que estamos refugiados en nuestros hogares, en nuestras casas, es un buen tiempo para poder alcanzar el nivel de oración que Dios quiere que alcancemos. No quedarnos solo en el atrio, no quedarnos solo pidiendo, sino que avanzar al lugar santo y llegar hasta el lugar santísimo para adorarle, para exaltarle, para bendecirle, para expresarle lo hermoso que Él es. Lucas 18:6 dice: y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Note la diferencia. El juez injusto
Me va a colmar la paciencia esta mujer, dijo, y mejor le hago justicia. Pero Dios dice, a mis escogidos que claman día y noche. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Hay un clamor, hermano, hay una oración que nosotros tenemos que hacer. Y Dios, que conoce nuestro corazón y que es fiel y justo, Él nos va a escuchar. ¿Se tardará mucho en responder? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces note que la oración tiene un elemento importante en nuestra vida. No solamente deben de ser palabras repetitivas, palabras vanas, sino debe tener el ingrediente de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que acercarnos con fe, con convicción como hijos, para pedirle a nuestro Padre misericordia, para pedirle a nuestro Señor lo que nosotros necesitamos. Y Él, dice la Escritura, nos responderá. Él, dice la Escritura, que escucha a sus escogidos, los que claman de día y de noche. Pero pregunta, ¿hallará fe? Entonces, este también es un buen momento para examinarnos y para ver si hay fe en nosotros. La fe es vital en este tiempo. La fe es para esta tierra. Recuerde usted a los héroes de la fe. Por la fe hay que creerle al Señor. Si Él te prometió algo, el Señor lo va a cumplir. Pero hay que creerle con todo el corazón. Hay que acercarse con convicción. Mire, Hechos capítulo número 10 y versículo 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana. Verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Me quiero detener en esto. Un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Él había ganado su casa. Él había ministrado a su casa. Le había ministrado la piedad y el temor a Dios. Y dice que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Entonces, mire, tres cosas. Ministraba piedad, ministraba el temor de Dios, le daba al Señor y oraba a Dios continuamente y le compartía a los judíos necesitados. Ese era Cornelio. Es importante que revisemos cómo está el temor de Dios en nosotros y cómo está el temor de Dios en nuestra familia. Si nosotros somos participantes de la piedad, del misterio de la piedad, si somos piadosos, si toda nuestra casa ha alcanzado ese nivel, si tenemos la capacidad de dar, si hemos alcanzado el nivel de ser generosos. En este tiempo el enemigo lo que quiere hacer con el pueblo de Dios es quitarle la capacidad de darle a Dios. Y si le quita la capacidad de darle a Dios, le va a quitar la capacidad de darle a los demás. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y note, este hombre con toda su casa oraba continuamente al Señor, dándole acción de gracias. Para levantar el muro de oración se necesita entrega, se necesita fe, se necesita esfuerzo, se necesita ser valiente. Y hermano, y Romanos capítulo 15, usted que me está escuchando ahí en su casa, quizá con su familia, prestándole atención a la bendita palabra, y Dios en esta noche tiene algo especial para usted. Dice Romanos 15:30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Pidiendo oración. El apóstol Pablo pidiendo oración por él.
Por eso qué importante cuando a usted o a mí nos piden oración y nosotros decimos amén, pero tenemos que cumplir. Porque si el hermano nos pidió, o tu hijo o un pariente te pidió oración y tú le dijiste amén, hermano, vamos a orar, debes de hacerlo. Requiere quizá un esfuerzo, pero al igual que ellos, en algún momento de nuestra vida, también nosotros hemos necesitado de nuestros hermanos, decirle, hermano, ayúdenme a orar. Estoy pasando una situación difícil, estoy pasando un momento difícil. Hoy muchos hermanos o algunos hermanos de Puerta de Restauración están enfermos, están necesitados y hemos orado, hemos pedido al Señor misericordia, hemos compartido de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero el punto importante aquí es cuando Él dice que os esforcéis juntamente conmigo. Un vínculo a nivel del espíritu. En la misma manera de pensar, en la misma manera de sentir. La oración derriba potestades. La oración hace huir al enemigo. La oración te guarda. A través de la oración el Señor te manda respuestas. Y oiga lo que dice el verso 31, cuando les pide intercesión por él, cuando le pide que se unan en esfuerzo para orar por él. Versículo 31 dice, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. ¿Se da cuenta la importancia que es la oración? ¿Se da cuenta cuando ese muro uno lo fortalece y si piden oración, le dicen, por favor, ore por mí, por esto, esto y esto? Aquí está pidiendo oración. Teme del ataque de los desobedientes. Le pide a Dios que sea recibido y que sea Él aceptable, tanto Él como la palabra que llega en los santos. Pero que cuando pueda regresar, encuentre, hermano, un reposo en nosotros, el hombre y la mujer de Dios, que se mueven en oración, que son hombres y mujeres de oración, ministran reposo de Dios. Tienen reposo de Dios para compartir. Y mire cómo los bendice. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude. Levantémonos en oración. Dios nos ha dado la palabra, Dios nos ha dado la fortaleza, nos ha dado la valentía. Esforcémonos. La Escritura dice, no temas, esfuérzate y sé valiente. Si Dios te despierta en la madrugada quizá a orar, levántate. Quizá Dios va a poner en tu corazón o en tu mente orar por alguien. Y vas a estar orando y vas a estar clamando por él. Así como tu nombre lo ha puesto quizá en otros que quizá no te han dicho nada o que tú no conoces, pero están orando por ti. Están orando por mí. Es importante que como hijos de Dios, que como iglesia nos unamos en esa oración ferviente, con esfuerzo, pero también con entrega. El muro de oración, hermanos, de súplica. Velar, perseverar y suplicar en todo tiempo. Efesios 6:18 lo dice. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Note que no dice solo en los días que hay aflicción. Dice en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que nos acordemos de todos los santos que estamos en todas las partes del mundo, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que fuimos comprados con precio de sangre. Dice, velad con toda perseverancia
y súplica por todos los santos. Verso 19, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Aquí hay otra petición. Y nosotros los ministros le pedimos al Señor que nos dé la palabra. Pero también le pedimos al pueblo bendito que pastoreamos que ore por nosotros, para que el Señor mande la palabra, mande ese alimento, para que nosotros lo podamos trasladar y darle de comer a ese pueblo amado, para que cuando abramos nuestra boca sea para bendición, sea para edificación, sea para consolación, lleve una respuesta que el pueblo necesita. Porque también nosotros los ministros necesitamos ser fortalecidos en oración. Orar por nuestra cobertura apostólica, orar por los ministros, para que el Señor nos llene de su amor, pero que también envíe la revelación a nuestra vida para poder trasladar y juntos podamos fortalecer ese muro. Y mire, cuando nosotros alcanzamos niveles de oración, no solamente pasamos el atrio, sino que llegamos al lugar santísimo, hermano, se nota en la gente. Se ve no solamente en el caminar espiritual de la gente, se ve en sus acciones, se ve en sus hechos, se ve en su rostro, se ve de parte del Señor lo que la oración ha hecho. Esa búsqueda continua, con esfuerzo, con entrega, con pasión, clamando misericordia. Quizá en ese rinconcito en tu casa, ahí donde te levantas a clamar, a pedir misericordia, estás fortaleciendo ese muro. Tu casa está siendo protegida de los embates de la vida, de los vientos contrarios. Está siendo protegida de las pestes, del ataque del enemigo, de las plagas. Dios te defiende. Y hermano, ese muro se transforma. ¿Dónde se ve? Se ve en el rostro y se ve en las vestiduras. Lucas capítulo número 9, verso 28 dice: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Note el nivel: subir. Para poder subir hay que morir. Son los ascensos espirituales que Dios quiere que alcancemos. Subir al monte. Si nos quedamos a nivel de la tierra, va a entrar el miedo en nosotros por todos los acontecimientos que ya están sucediendo. Si nos quedamos a medio monte, vamos a estar con un oído oyendo las cosas que pasan en la tierra y nos vamos a confundir. Pero si nos esforzamos por subir al monte, nos vamos a encontrar con el Señor, vamos a clamar y vamos a escuchar su voz. Algo grande va a hacer el Señor en nuestra vida. Por eso cuando Moisés bajaba del monte, bajaba de la presencia del Señor. Es algo espiritual. Se miraba en su rostro el brillo. Y yo sé que, hermano, el Señor tiene hijos e hijas en esta tierra que han alcanzado ese nivel. Yo quiero recordarte que la venida del Señor está a las puertas. Yo quiero recordarte que la oración, tu oración, Dios la escucha. Hay gratitud en nuestro corazón por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Pero el verso 29 dice: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Imagínese usted el impacto de Pedro, Juan y Jacob en ese nivel. Mire la transformación. Y nosotros, hermano, estamos siendo transformados
de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que el día es perfecto. Por eso es importante la oración, la oración. Mientras el mundo, hermano, anda angustiado, dando gritos de desesperación, de angustia, el pueblo de Dios clama, el pueblo de Dios gime, el pueblo de Dios busca el rostro del Señor y el Señor manda respuesta. Pregunto en esta noche, ¿cómo está tu rostro? ¿Qué refleja tu rostro? ¿Refleja paz de Dios? ¿Refleja el amor de Dios? ¿Te ha transformado la palabra de Dios? Tu comunión con Él a través de la oración. Cuando tú sales quizá de tu recámara, cuando tú sales de tu aposento, cuando tú bajas del monte, ¿es otro tu rostro? Tus vestiduras son distintas. Porque Él se dio a conocer a ellos tres y les impactó. Y nosotros estamos con la ayuda del Espíritu Santo alcanzando niveles diferentes, distintos, espirituales. La iglesia debe de aprender a despojarse de las cosas materiales. Debe aprender a despojarse de las preocupaciones del mundo. Debe de aprender a despojarse y aprender a depender de Dios sin dejar de ser responsable en lo que al Señor compete, en lo que a cada uno le compete en sus responsabilidades. Pero cuando tu confianza está puesta en Dios, cuando tu clamor, hermano, busca el rostro de Dios, si me buscareis, dice la Escritura, como buscas el oro y la plata, seguramente me encontraréis. Buscadle mientras pueda ser hallado. Y este es un tiempo donde el Señor se está dejando encontrar. Este es un tiempo hermoso para nosotros. Yo lo exhorto a la iglesia Puerta de Restauración, a las familias benditas, les exhorto a que busquemos al Señor en oración, que clamemos. No solamente para pedir, sino para agradecer, para bendecir, para exaltarlo. Y que podamos subir al monte, que no nos cansemos, que nos esforcemos, que demos la mía extra, que le pidamos al Señor misericordia, que renueve nuestras fuerzas. Porque hermano, la Biblia dice algo interesante también, que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, podemos llegar a mucha gente. Sin embargo, hermanos, van a haber grupos de personas que van a tener que ser atendidos directamente. Y cuando hay un muro de oración levantado, cuando hay un grupo de hermanos orando y clamando por un mismo sentir, Mateo 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Le habla a los discípulos y le dice, miren, la mies es mucha, pero hay pocos obreros. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque el Señor es compasivo, porque el Señor es bueno. ¿Cuál debería ser dentro de nuestras peticiones de oración al Señor? Que Dios mande obreros. Que Dios mande obreros, porque la mies es mucha. Mucha gente tiene necesidad de oír la palabra del Señor. La iglesia, hermano, no debe de quedarse encerrada en cuatro paredes. La iglesia debe dar a conocer el evangelio de salvación, de restauración, de restitución, de bendición, de sanidad que el Señor tiene. Debemos de darlo a conocer y tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese amor y esa compasión que Él tiene. Porque en Mateo capítulo 9 y versículo 36 dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. No podemos salir a dar a conocer el evangelio del Señor Jesucristo si nosotros no hemos sido sanados antes. No hemos sido pastoreados, no hemos sido apacentados, que el Señor nos quite la angustia.
si hemos sido abatidos, si hemos sido golpeados, tenemos que ser sanados, porque nos va a tocar que salir para llevar esas buenas nuevas de salvación. Y eso, hermano, en el muro de la oración, uno clama, uno le pide al Señor que envíe obreros, porque la mies es mucha. Y sabe una cosa, la angustia, cuando la angustia llega a un alma, a una oveja, esta presenta un síntoma. Se cree que no tiene pastor, se cree que el Señor la abandonó. Y por eso en la oración, orar unos por otros, clamar unos por otros y pedirle al Señor que tenga misericordia. Y mire, uno de los envíos para que envíe obreros, en Hechos capítulo número 13 y versículo 1 dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. La oración, hermano, trae la respuesta del Señor. La oración trae también la revelación. La oración nos lleva a la unidad, nos lleva a tener un compromiso, nos lleva, hermano, a poder clamar juntos y a esforzarnos y a entender que allá afuera en el mundo hay mucha gente que necesita la palabra de salvación para ser pastoreada, primeramente para ser salvada por el Señor y luego para ser pastoreada, apacentada, ser sanada y ser restaurada. Yo le ruego al Señor que en la iglesia que Él me ha permitido pastorear, y bendigo al Señor porque ya lo ha hecho, mande obreros, mande hombres que estén dispuestos y mujeres que estén dispuestas de parte del Señor para hacer la obra del Señor. Pero mire, algo importante también en ese muro, cuando hay una oración ferviente, cuando hay búsqueda, cuando hay clamor, ese muro se fortalece. El enemigo va a atacarlo despiadadamente, pero sostenidos por el Señor, edificados en la roca que es Cristo, clamando en oración, ese muro, hermano, no deja entrar la tentación. La tentación está. La tentación está las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Está presente. Y la Biblia habla en Lucas capítulo 22 y versículo 45. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Yo me quiero detener un momentito aquí. Una de las cosas que no deja que nosotros levantemos el muro de oración en nuestra vida, alrededor de los nuestros, a nivel congregacional, es la tristeza. Y recuerde usted que hay una tristeza que viene de parte de Dios, que produce arrepentimiento, y el arrepentimiento produce vida. Pero hay una tristeza que viene del enemigo, que produce muerte. Pero aquí hay algo importante. El Señor los encontró dormidos. Por eso una de las cosas que el Señor, que hay que suplicarle al Señor, es que avive la obra en nosotros, que despierte a los que están dormidos o a los que están adormecidos, que los despierte el Señor para que puedan entender cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de ellos. Mucha gente cristiana hoy anda, hermano, como dormido. Desconoce quizá la situación que está viviendo
o no la entiende o no la quiere entender y no le presta importancia y no ha entendido quizá que son tiempos finales y no está caminando como Dios quiere que camine para agradar al Señor, sino que están dormidos. Es necesario que Dios nos despierte, que cuando el Señor venga haya fe en nosotros y nos encuentre despiertos y nos halle dignos para ser llevados con Él. Y en el verso 46 le dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cuando uno baja la guardia, la tentación lo puede alcanzar. Cuando uno deja de orar, la tentación lo puede alcanzar. Cuando el pecado aportilla el vallado, hermano, hay destrucción y hay muerte. Recuerde usted que la tristeza, deberíamos de revisar nuestra vida, nuestro campamento, para ver qué tipo de tristeza hay, porque esa tristeza está produciendo sueño, está produciendo un dormir que no viene de parte de Dios. Y el tentador, hermano, puede llegar en cualquier momento. ¿Para qué necesitamos fortalecernos en la oración y levantar ese muro? Porque necesitamos la guianza de parte del Señor. Jeremías capítulo 42 y verso 2 dice: y dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora ante ti nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos. ¿Cómo pueden ver tus ojos para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer? Hermano, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Entonces hay remanentes, y de los remanentes Dios hace grandes cosas, pero necesitamos la oración. Y si usted se da cuenta, en este versículo de Jeremías, le piden a Jeremías que él se pare en la brecha por ese remanente, para que le clame al Señor y para que el Señor le mande la respuesta, para que ellos sepan lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y qué camino es el que tienen que tomar. La Biblia dice que hay camino que para el hombre le parece recto, le parece derecho, dice una versión, pero al final es muerte. Y por eso en esta noche deberíamos de considerar el camino por donde andamos, el camino que está tomando nuestra casa, y la oración, hermano, clamarle al Señor y pararnos en la brecha a favor de nuestra casa, de nuestra familia, para que el Señor enderece nuestros pasos, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que sepamos por dónde ir y lo que tenemos que hacer y no descuidarnos. El verso 4 dice: entonces el profeta Jeremías les dijo: os he oído, he aquí voy a orar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras. Y todas las palabras que el Señor os responda, yo os las declararé, no os ocultaré palabra alguna. ¿Ya vio qué importante es la oración? ¿Ya vio qué importante es cuando alguien lleva una petición de oración y le dice: mire, a uno de pastor, esta es mi petición de oración? Y usted se ha dado cuenta que los ministros le decimos: Señor, aquí está esta petición de oración a favor del hermano, de la hermana, de la familia, por la situación que esté pasando. Señor, te rogamos que tú respondas, te rogamos, Padre, que en tu infinita misericordia tú respondas. Pues igual les dice Jeremías: ya escuché la petición que ustedes me están haciendo. Yo voy y oro al Señor, y lo que Él me responda, eso les traslado.
Qué importante es entonces, amados hermanos. Este es un tiempo de oración. Debemos de deleitarnos en la oración, en la comunión con el Señor, en ese diálogo que tenemos con el Señor. Yo he oído muchas expresiones de hermanos, cómo es la oración, cómo es la comunión que ellos tienen eh, con, con el Señor, cómo ellos se comunican como hijos. Mira, unos dicen, mira papito, fíjate que mi tal cosa, que esto y el otro. Otros llegan, Señor, ten misericordia de mí. Otros se acercan, Señor, yo no soy digno. Pero hermano, Dios nos ha dejado la herramienta de la oración. Yo en esta noche te exhorto en el nombre de Jesús para que habilites la herramienta de la oración y que busques al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Mateo capítulo número 6 y versículo 7. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Tenemos que acercarnos al Señor y orar con entendimiento. Orar al Padre pidiéndole en el nombre del Hijo, sabiendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Te dejo eso en tu corazón y te bendigo, amada iglesia, pidiéndole al Señor, levanto mi oración al Señor para que tus peticiones sean oídas, para que el pronto socorro que viene de lo alto llegue a tu vida, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor tenga misericordia de ti, que el Señor alce sus ojos sobre ti y te dé paz. En el nombre de Jesús, que el Dios de paz se levante a favor tuyo y pelee la buena batalla por ti. Levanta el muro de oración y verás cómo te vas a deleitar en el Señor y cómo vas a bendecir a otros. Con la ayuda del Señor, nos vemos el día de mañana. Un abrazo. Dios les bendiga.